por sus oraciones, porque me siento muy bien después de mi trasplante. En esta hora quiero que ustedes me vean cómo estoy, cómo me tiene el Señor, me tiene bien, estoy en tratamiento médico, pero estoy muy bien y quiero saludarlas con el amor de Cristo, las amo mucho y le agradezco mucho el haber orado por mí. Saludo también a mis pastoras, a mi pastor Luis, mi pastora Jovita, que siempre estamos orando por ellos, hermana. Por eso que alabo, glorifico al Señor, porque Dios ha sido bueno para conmigo, no tan solo para conmigo, sino con cada una de las oraciones que siempre estamos orando por todas las oraciones. Yo le doy gracias al Señor porque en esta hora puedo saludarla con el amor de Cristo. Hermana, les saludo en el amor de Cristo y muchas gracias por escucharme y verme. Aquí estoy y para mi Dios sea la honra y la gloria. A continuación, una reflexión en la palabra del Señor, en la voz de nuestra hermana Priscila Rebolledo. Buenas tardes, mis hermanas Dorcas. Le doy gracias al Señor porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí el Señor ha sido fiel con nosotros. En este momento quiero agradecer primeramente al Señor por sus muchas bondades, por sus muchas misericordias, agradecer a nuestro pastor Luis, agradecer a nuestra pastora Jovita, que ellos estuvieron pendientes de mi hermana en sus oraciones. Ellos se ocuparon mucho de mi hermana, entonces yo agradezco al Señor. Y también, hermana, doy las gracias a las Dorcas, por todas las Dorcas que oraron por mi hermana, porque no cesó la oración por ella, y eso se agradece mucho, porque en esto conocemos que somos una familia. Y gracias al Señor a todas las hermanas Dorcas, si las enumero va a ser muy largo, pero gracias a las hermanas que oraron por mi hermana, que las tuvieron en sus oraciones. Gracias al Señor por esto, porque Dios es misericordioso para con nosotros. Bueno, en esta tarde vamos a venir a la palabra del Señor, que se encuentra en San Lucas, capítulo 10, del 38 al 42. Si la han encontrado algunas hermanas, las que tienen la Biblia en mano, les damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esa es la palabra del Señor que nos va a hablar en esta tarde. Vamos a orar un poquito para que el Señor sea dirigiendo este mensaje. Padre nuestro que estás en los cielos, cuántas gracias le damos, Señor, en esta hora, Señor, por permitirnos, Señor, reunirnos, Señor, a escuchar su palabra, Señor. Gracias le damos. Prepare nuestra vida, nuestros corazones, Señor, para escuchar su palabra, Señor, y ponerla por obra, que quede grabada en nuestros corazones. Se lo pido, Señor, todo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanas, en este pasaje yo creo que es muy conocido, ¿cierto? Vemos que cuando Jesús anduvo acá en la tierra, dice que anduvo predicando el Evangelio con sus discípulos, ¿cierto? Y dice que andaba en regiones, en aldeas, enseñándole a los discípulos, enseñándole la palabra, y él andaba predicando por todas las regiones. Y vemos, hermana, cómo el Señor extendió su evangelio por toda la tierra.
que hoy en día nosotros disfrutamos de este evangelio la cual el Señor anduvo predicando en esa época, y gracias al Señor que por su misericordia el Señor nos alcanzó y nosotros estamos dentro de este camino santo que el Señor nos dio, ¿cierto? Y vemos que él andaba, dice, con sus discípulos, predicando, hablándole en parábola, dando ejemplo a los discípulos y predicando el evangelio, que hoy en día este evangelio se predica por todo el mundo. Dice que por todo el mundo se predica este evangelio. Y vemos, hermanas, como hablamos de Marta y María. Dice que Marta, ella dice que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Vemos, hermana, como esta mujer Marta, dice que Marta invitó al Señor a su hogar. Dice que él andaba con sus discípulos leyendo una Biblia de estudio con sus discípulos, como 16 personas más o menos. Entonces usted sabe que cuando uno invita visita a la casa, uno se afana en tener, en hacer algo exquisito para recibir la visita, ¿cierto? Y vemos, hermanas, como Marta, ella invitó a Jesús a su hogar. Ella estaba afanada porque veía que iba a entrar Jesús y sus discípulos a su hogar. Entonces ella empezó a hacer los preparativos, yo pienso, para recibir al Señor en su hogar. Y ella dice que no, haciendo sus cosas ahí, vemos, hermana, cómo ella preparaba, se afanaba en hacer cosas. Y vemos, hermana, cómo el Señor dice que estaba María su hermana. Pero vemos, hermana, que dice que entró Jesús al hogar con sus discípulos y Marta empezó y seguía haciendo sus quehaceres del hogar. Dice que ella seguía haciendo, pero dice que mira, y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Dice, sentarse a los pies de Jesús es un refugio seguro de asaltos sobre la autoridad y la inspiración de las Escrituras. Empero Marta se distraía en muchos servicios y sobreviniendo, dice el Señor, dice, Señor, ¿no tienes cuidado de mi hermana? ¿Me dejas servir sola? Entonces como que Marta se había ya como impacientado, que ella hacía las cosas sola y veía que su hermana estaba a los pies de Jesús escuchando lo que el Señor le hablaba. Y Marta, hermana, como que se enojó que María no le ayudaba. Pero vemos aquí, hermana, como ella dice que empero Marta se distraía en muchos servicios y sobreviniendo dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Dice, si Marta se hubiera dado cuenta de que Jesús era Jehová, ella nunca le hubiera respondido tan malhumorada, dice. Pero dice, más respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, le habló con amor compasivo, le dice, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Tiene que ver con las cosas que eran importantes, pero no las más importantes, de escuchar la palabra del Señor. Y dice que Marta, y no sé si se fija usted que Marta fue quien invitó a Jesús a su hogar, pero la que se interesó en escuchar al Señor fue María. María dice que ella escuchaba atentamente lo que el Señor hablaba, lo que le decía, y vemos, hermana, y que le habló con ese amor tan compasivo, le dijo, Marta, Marta,
cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Hermana, no es malo hacer los quehaceres del hogar, no es malo porque es necesario hacer las labores del hogar, pero hay que dejar un tiempo, hermano, para el Señor, para servir al Señor, no afanarnos en esta tierra, no afanarnos tanto. Por supuesto que uno tiene que en su hogar hacer el aseo, hacer el alimento, hacer cosas en el hogar, pero lo primordial, hermana, es tener al Señor en nuestras vidas. Siempre apartar un ratito, y lo primero es el Señor. Después viene lo segundo, porque dice que lo primero, en primer plano tenemos que tener al Señor en primer plano, no al último. Muchas veces nosotros nos afanamos en cosas, nos afanamos en cosas del hogar, hacer, limpiar, hacer cosas, y muchas veces nosotros a veces tomamos el lugar de Marta, ¿cierto? Tomamos el lugar de Marta. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero dice la palabra del Señor que hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. Por eso, hermana, debemos de apartar un tiempo, y lo primordial es nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. No dejarlo para después. Muchas veces a uno le pasa, hacemos cosas, los quehaceres del hogar, diligencia o cosas, y dice, ay Señor, no oré. ¿En qué estamos primero? Estamos primero haciendo lo material y dejando al Señor a un lado. Cuando lo primero, hermana, lo que hagamos, lo que enmendemos en nuestras vidas, encomendarse al Señor. Y apartar un ratito para el Señor, apartar una horita, muchas veces, hermanas, para orar. No alcancé a orar, no alcancé a hacer esto. Estamos como Marta, haciendo afanada en tanta cosa. Pero, hermana, lo que tenemos que afanarnos primeramente es apartar un tiempo para el Señor. ¿Y cómo apartar un tiempo para el Señor? Es orar. Dice que alabar al Señor, darle la gracia, orar, leer la palabra. Entonces dice, muchas veces, entonces no alcanza el tiempo, no me alcanza. Pero, hermana, tengamos cuidado, no vamos a ser como Marta, sino que seamos como María, que ella escogió la buena parte, ella escogió una parte, pero muy interesante, muy para su vida, ¿cierto? Entonces nosotros podemos apartar un tiempo para el Señor, porque el Señor dice que Él no aparta un tiempo, Él está, yo como una hermana decía el otro día, el Señor está las 24 horas con nosotros, guardándonos, dando vida, dándonos el alimento, guardando nuestra familia. Él está todo el tiempo. Y el Señor nos pide muchas veces un poquito, una horita, media horita, para alabarle, para orar al Señor, para leer su palabra, porque la palabra del Señor es vida y ella nos sostiene. Entonces vemos, hermana, que tenemos que, aquí dice, empero una cosa es necesario, no revela la mente de Dios y nos indica dónde está toda la victoria. Y María, dice, escogió la buena parte. Quiere decir que esta es una alternativa, la cual no le será quitada. Lo más importante es la comunicación con Cristo. Se da cuenta que lo más importante de esta tierra es la comunicación con el Señor. Es lo más importante, lo que tengamos acá en la tierra, lo terrenal, cosas muy importantes, pero lo más importante es tener a Dios, a tener comunión con el Señor, ¿cierto? Alabarle, orar al Señor y siempre estar, hermana, muchas veces no alcanzamos a doblar la rodilla, pero dice que se puede orar en el corazón, así en la mente. Pero, hermana, la palabra del Señor dice, toda rodilla se doblará ante Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, es por esto, hermana, que tenemos que dejar un tiempito para orar, para alabar al Señor, para reconocer que Dios es un Dios grande, para reconocer que Él nos dio la vida eterna, porque no lo podemos afanar tanto en esta vida, hermana, no lo podemos afanar, porque dentro del afán nos olvidamos,
no lo vamos a olvidar del Señor, no, pero nos olvidamos de orar, muchas veces de cantar una alabanza, de darle la gloria, la honra al Señor, ¿cierto? Porque Él se merece toda gloria y toda honra. Y como les digo, el Señor no se cansa con nosotros de hacernos el bien todo el tiempo, todo el tiempo. Él está pendiente de nosotros día y noche. Entonces, ¿cómo no alabarle? ¿Cómo apartar un tiempo como apartó María? María dice que escogía. Imagínese, hermana, si el Señor llegara a su hogar. ¿Qué es lo que haría usted? ¿Qué haría yo si el Señor entrara a mi hogar así como entró al hogar de Marta? No sé, le adoraríamos, le diríamos, Señor, es grande, es maravilloso, no sé cómo sería nuestra reacción, pero sería algo terrible y grandioso si el Señor entrara al hogar. Y ahora el Señor tiene que entrar a nuestros corazones, ¿cierto? Tiene que habitar en nuestros corazones el Señor, porque Él dice que del corazón mana la vida, ¿cierto? Y el Señor tiene que vivir en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Para qué? Para que vivamos y tengamos esa comunicación con Cristo, ¿cierto? Porque es lo más lindo que uno le puede suceder aquí en la tierra, hermana. Lo demás no es lo más maravilloso, que el Señor viva en nuestros corazones, en nuestra mente, ¿cierto? Y que viva con nosotros, porque dice, hay un corito, de regreso a mi hogar, el Señor estaba ahí. Qué lindo cuando el Señor está en nuestros hogares, ¿cierto? Hay paz, hay tranquilidad, hay armonía, hay abundancia. Hay de todo con el Señor, lo tenemos todo con el Señor, hermana, pero lo dependemos de Él. Por eso que María escogió esta parte, esta buena parte. Por cierto que Marta, hermana, también yo pienso que tendría que, ella a lo mejor tendría ganas de escuchar al Maestro, pero ella también quería atender al Señor, quería atenderlo con cosas exquisitas, como se dice hoy en día, ¿cierto? Pero el Señor nos ayude, hermana, a poner su palabra por obra y que podamos ser como María, ¿cierto? Que escogió la mejor parte, María. Y nosotros, ¿cuál escogimos? La mejor parte, pues, hermana, pues esto es lo mejor que no hubiera pasado en esta vida. Es lo mejor, hermana, que el Señor hubiera estado en nuestras vidas, que el Señor se hubiera acordado de nosotros, ¿cierto? Que Él dice que Él nos tiene en cuenta siempre, Él nunca se olvida de nosotros, ¿cierto? Nunca, muchas veces, a veces nosotros nos olvidamos de repente, ¿cierto? Pero el Señor nos ayude a estar siempre comunicando con el Señor, ¿cierto? Hablando con el Señor, orando con el Señor, al Señor, para que el Señor se agrade de nosotros, ¿cierto? Se agrade, porque yo pienso que el Señor se agradó de María. ¿Por qué? Porque le escuchaba atentamente. Yo pienso, hermana, que si el Señor lo hablara, ¿cómo hablaría? ¿Cómo lo veríamos? ¿Cómo abriríamos nuestros oídos para escuchar las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo? Pero en esta hora, hermana, el Señor nos ayude, hermana, a ser como María, y que podamos siempre estar comunicándonos con el Señor, siempre, porque lo más lindo dice que tenemos que estar tomados de la mano del Señor y no soltarnos de ninguna manera, porque sabemos que si estamos tomados de la mano del Señor, vamos seguros, ¿cierto? Veo, hermanas, como el niño chico cuando empieza a caminar, el papá lo lleva de la mano y el niño se encuentra seguro porque sabe que nada le va a pasar, porque va de la mano del papá. Nosotros igual, pues, hermana, si estamos tomados de la mano del Señor, vamos seguros, estamos confiados, ¿cierto? El Señor nos ayude en esta tarde, hermana, y que este mensaje quede grabado en nuestros corazones, porque dice que la palabra del Señor es fresca siempre, nunca pasa, siempre encontramos algo nuevo, siempre, aunque se repita el mensaje muchas veces, pero siempre hay algo nuevo para nuestras vidas. En esta tarde, hermana, yo le doy gracias al Señor por este mensaje, porque este mensaje es para mí primeramente, y que el Señor nos ayude
a ser hacedores de la palabra, ¿cierto? Que no se nos olvide, sino que la recordemos en nuestros corazones siempre. En esta hora, en esta tarde, gracias le doy al Señor. Que el Señor nos bendiga, hermana. Y esta es la palabra. Vamos a orar un poquito por el mensaje de esta tarde. Señor Jesús, cuántas gracias le doy, Dios mío, por este mensaje que usted nos ha dado, Señor. Ayúdenos, Señor, a ponerla por obra, Señor Jesús, y que usted sea en primer plano en todo, Señor. Que usted sea en primer lugar, Señor Jesucristo, lo demás todo, Señor, dice que viene por añadidura, pero usted sea, Señor, el primero en nuestras vidas, siempre, Señor Jesucristo, y que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Se lo pido todo, mi Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.